Curso introductorio de Blender 2.8. Como ya habíamos visto antes, para seleccionar simplemente basta con hacer clic izquierdo sobre cualquiera de nuestros objetos, y para deseleccionar solo cliqueamos donde no hay nada. Hay muchas otras herramientas de selección y vamos a tratar de explicarlas un poco a todas, porque además vamos a poder combinarlas. Aquí por defecto está seleccionado el Select Box o caja de selección. Caja de selección funciona como su nombre lo indica, haciendo una caja y todo lo que toca esa caja queda seleccionado. En el panel de propiedades, en esta primera pestaña, vamos a tener distintas maneras de selección. Entonces vamos a poder sumar a la selección, por ejemplo con este, vamos a poder restar a la selección, invertir la selección o intersectar la selección. Lo mismo es válido para el Select Circle, que básicamente pinta lo que queremos seleccionar. Agregamos a la selección o restamos a la selección. Y también es válido para el lazo de selección. Todo esto también tiene atajos de teclado, y con los atajos de teclado también podemos ser más rápidos. Por ejemplo, Box Select es con la B larga, podemos seleccionar arrastrando con el clic izquierdo, pero si hacemos Box Select y arrastramos con el clic del medio, deseleccionamos. Lo mismo pasa con Circle Select, que es la tecla C, y con la rueda del mouse podemos agrandar o achicar el área de selección. Si cliqueamos con el botón izquierdo, seleccionamos, y si cliqueamos con el botón del medio, deseleccionamos. Para salir de los modos de selección, simplemente con escape o simplemente haciendo clic derecho. Todos estos atajos de teclado de selecciones los vamos a tener acá en esta ventana de selección, y vamos a ver que además de los que acabamos de ver hay muchos otros más que vamos a ver a su debido tiempo en futuros videos. Cuando tenemos que seleccionar objetos que están tapados u ocultos atrás de otros, simplemente, y si sabemos que están ahí, simplemente tocamos y podemos seleccionarlos. Pero una sugerencia es que trabajemos quizá en el modo wireframe, que podemos verlos mucho más claramente, o si no, si estamos en el modo sólido, podemos activar este botón que los hace transparentes para poder ver lo que tenemos por detrás. Estas herramientas de selección, si bien hay algunas que son específicas del viewport, funcionan en general en la mayoría de los contextos. Por ejemplo, Box Select también funciona en esta ventana. La A para seleccionar todo o Alt A para deseleccionar todo también. Y en los otros contextos. Ahora vamos a ver cómo manipular nuestros objetos en este espacio a través de lo que llamamos transformaciones. Las transformaciones no son más que la traslación en los ejes, la rotación o la escala de nuestros objetos. Para eso tenemos las herramientas en el panel de Quick Tools de herramientas rápidas aquí al costado, el que podemos ocultar y hacer visible con la tecla T. Y aquí tenemos, por ejemplo, el primero es mover. Yo selecciono un objeto y vamos a ver que aparecen estas flechas aquí, que nos están diciendo que si seleccionamos de la flecha roja y movemos, trasladamos el objeto en el eje X. Si lo agarramos de la flecha verde, lo trasladamos en Y, y si lo agarramos de la flecha azul, lo trasladamos en Z. Vemos también que hay como tres cuadraditos. Ahí está. Y esos cuadraditos nos dicen que podemos trasladar el objeto en dos ejes, salvo en el X, en dos ejes, salvo en el Y, y en dos ejes, salvo en el Z.
lo que hacen estos cuadraditos de aquí, son excluir el eje de ese color. En este caso trasladamos en el eje X y en este caso trasladamos en el Y y el Z. Luego tenemos un espacio blanco, un anillo blanco en el medio, que si seleccionamos desde ese anillo tenemos el movimiento libre en cualquiera de los ejes. Lo mismo podremos lograr a través de la tecla G. G de grab o mover o arrastrar sería. Podemos trasladar nuestros objetos. Apretamos la tecla G y simplemente movemos y confirmamos el movimiento con el clic izquierdo o cancelamos el movimiento con el clic derecho. Otra cosa que podemos hacer también es utilizar la tecla G y luego cuando estamos moviendo presionar la X o la Y o la Z para restringir el movimiento en alguno de esos ejes. Y lo mismo que podíamos hacer con estos cuadraditos, podemos hacerlo si apretamos la G para mover y Shift X, Shift Y o Shift Z. Vamos a notar que aparecen los ejes marcados en donde está restringido el movimiento, hasta que confirmamos o cancelamos ese movimiento. La próxima herramienta es la de rotar y aparece este gizmo, este manipulador, que tiene un anillo rojo para girar en el eje X, un anillo verde para girar en el eje Y y un anillo azul para girar en el eje Z. Luego tenemos este anillo blanco que nos va a permitir girar en el eje perpendicular a la vista que tenemos. Y por último tenemos ese espacio transparente que está en el medio que nos va a permitir el giro libre. Si estamos moviendo o rotando o escalando el objeto y nos arrepentimos, simplemente podemos salir de ahí con el clic derecho. Y por último tenemos el manipulador de escala, que va a tener lo mismo, va a tener un eje Z para escalar en Z, un eje Y para escalar en Y y un eje X para escalar en X. Y luego tenemos para escalar en todos menos el Y, en todos menos el X y en todos menos el Z. Y acá en ítem vamos a tener todas esas transformaciones en forma numérica. El atajo para rotar es la tecla R. Con R voy a rotar en el eje perpendicular, el equivalente al anillo blanco del gizmo. Si vuelvo a apretar la tecla R sería el equivalente a ese espacio circular transparente, porque es la rotación libre, dos veces R, 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 y entonces podemos rotar libre. Confirmamos con clic izquierdo, cancelamos con clic derecho y con S podemos escalar. Si apretamos S y luego X en el eje X, si apretamos la Y en el eje Y y Z en el eje Z, lo mismo que pasaba en las transformaciones anteriores. Podemos combinar G, R y S, que son los atajos de teclado para Grab, Rotate y Scale, que sería trasladar, rotar y escalar, combinarlos con los ejes X, Y, Z o Shift X, Shift Y, Shift Z. Como decía recién, si lo que queremos es limpiar todas esas transformaciones, volver a cero estas transformaciones, 1 en el caso de la escala, hacemos Alt R para limpiar las rotaciones, Alt G para limpiar la locación y Alt S para dejar reseteada la escala. Siempre pueden leer el display de aquí abajo y les va a decir cada vez que aprieten alguno de los atajos de teclado qué es lo que pueden hacer con otras teclas, complementándolo con otras teclas. Es una buena forma de ir aprendiendo más acerca de las posibilidades que da el programa. Como habrán notado, cuando rotamos, escalamos o movemos el objeto, todas las transformaciones se hacen en torno de ese puntito que vemos ahí, ese punto naranja. Y eso es lo que significa ese punto. Ese punto es
el centro del objeto y el que tiene la información de locación, rotación y escala aquí en esta ventana. ¿Qué pasa si yo quiero mover o rotar este objeto en torno a otro punto que no sea el centro? Ahí es donde entra en juego este cursor 3D que tenemos ahí. El cursor 3D simplemente lo puedo mover haciendo clic en esta herramienta y haciendo clic en donde quiera reposicionar el cursor. Y ahora basta con cambiar el centro de pivot y ponerlo en el 3D cursor 3D, y ahora cuando rote el objeto va a rotar alrededor de ese cursor. Otra cosa para la que puedo usar este cursor es para llevar mis objetos a donde está el cursor, desde el menú objeto, snap, y llevar la selección al cursor. Y ahora se reposiciona el objeto a donde puse el cursor. Una hotkey, un atajo de teclado muy común es Shift S, con lo que me abre el menú de snapping. Entonces puedo llevar, por ejemplo, la selección al cursor, o también puedo llevar el cursor a lo seleccionado. Si tengo varios objetos, con Shift estoy seleccionando varios objetos. Si uso como pivot el punto medio, me va a rotar los objetos desde el punto medio de todos los objetos que tengo seleccionados. También tengo otras opciones para cambiar el pivot al elemento activo, que es aquel que está remarcado en un color más claro. Ese es el elemento activo, que además es el que va a mostrar sus propiedades en el panel de propiedades. También puedo hacer pivot sobre el elemento activo. De este menú también tengo la posibilidad de hacer centro en los orígenes individuales. Eso quiere decir que van a rotar cada objeto en torno a su propio centro. Para volver el cursor al centro, simplemente llamo el menú de snapping nuevamente y llevo el cursor toward origin, al origen, y vuelve al centro. Supongamos ahora que quiero mover mi objeto a lo largo de alguno de sus ejes y mi objeto está rotado con respecto a los ejes del mundo. Yo acá tengo el Z, que está paralelo al eje del mundo, al eje global, el Y, que está paralelo al Y global, y el X, que también está paralelo al X global. Desde este menú puedo cambiar los ejes de globales a locales, con lo cual todos los gizmos que utilice van a estar alineados con los ejes del propio objeto. Ahora puedo moverlo en el eje X local, en el Z local y en el Y local. Un atajo de teclado para los que utilicen los atajos de teclado es simplemente muevo la G y en vez de apretar una sola vez la X, aprieto una vez eje global y otra vez más es el eje local. Lo mismo es válido para los tres ejes. Supongamos que queremos alinear estos objetos. Hacerlo a mano costaría bastante y girar no es práctico para nada. Entonces, para eso tenemos aquí el icono del imán, el menú de snapping, que nos permite que nuestros objetos se peguen a un incremento fijo, a los vértices, a los lados, a las caras, a los volúmenes, al centro de los bordes, a un eje perpendicular, o que haga un snapping a la grilla absoluto. En este caso, hago eso, activo el imán y muevo mis objetos para alinearlos como yo quiero. Y listo.
Otra manera de activar este snapping es cuando estoy moviendo, apretando la tecla control. Se activa el snapping con el parámetro que haya dejado marcado en este menú. Cuando está activado y aprieto control, lo desactivo temporariamente. La selección y la transformación son los fundamentos, las bases del trabajo en Blender en 3D, así que haríamos bien en dedicarle un tiempo para acostumbrarnos a los atajos o a esas dinámicas de trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.